once again. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos los tipos de circuitos electrónicos que existen, como también veremos las características, las diferencias y, como siempre, las ventajas y desventajas. Así que, sin más que decir, comenzamos con este nuevo video. Para empezar, los componentes de un circuito electrónico se pueden conectar de muchas maneras diferentes, como ser de dos simples maneras, de circuito en serie y circuito en paralelo, aunque también existe el circuito mixto. Para empezar, como vieron en el título, los circuitos en serie a veces se denominan acoplas de corriente o acoplas de cadena. La corriente en un circuito en serie atraviesa todos los componentes del circuito. Por lo tanto, todos los componentes en una conexión en serie llevan el mismo corriente. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos saber si es un circuito en serie? Pero la característica principal de este circuito en serie es que solo tiene una ruta en el que va una corriente donde puede fluir directamente. Una característica principal podría ser abrir o romper un circuito en serie, en el cual hacer un punto en un circuito, al hacer que se abra, podría dejar de funcionar. Un claro ejemplo sería en las bombillas de Navidad, lo cual, si un foco se quema o se rompe, todo el circuito deja de funcionar, pero en caso de que reemplaces ese foco o lo unas con otro, podría funcionar de manera sencilla. Como vemos en imagen, es un circuito en serie, lo cual atraviesa una tensión o corriente del mismo voltaje. Es decir, que el voltaje pasa 7 voltios por todo lado, pero en el LED almacena esos 7 voltios y regresa a la parte negativa. La característica de un circuito en serie tiene una sola ruta, es decir, que solo fluye en un mismo sentido de la electricidad a la que se va del positivo al negativo. Otra característica del circuito en serie es que la corriente es continua en todo momento del circuito. La cantidad de voltaje utilizado por cada carga depende de la resistencia. Y otra característica muy principal de este circuito es que si una interrupción de cualquier parte del circuito, como una bombilla quemada, puede determinar o destruir el funcionamiento del circuito. El circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Si se habla de una conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hayan unidos paralelamente, o bien dicho, sus externos comunes en un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Es decir, que cada uno tiene su propia línea que sea común a todos. Cabe recalcar que este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. La conexión en paralelo se amplía cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. En efecto, en los extremos de cada uno de los componentes existe una diferencia potencial
y la interrupción de un componente o un conductor no perjudica la circulación de los demás componentes. La característica de un circuito en paralelo es un circuito que tiene más o dos caminos independientes, desde la fuente hasta la tensión, pasando a través de los elementos o de un circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito de dos o más elementos están conectados entre el mismo por el nodo por el que tendremos la misma tensión o voltaje. Otra característica del circuito en paralelo es que si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligará a la fuente a generar más corriente. En el tema de las resistencias, el circuito en serie aumenta al incorporar receptores, pero en el tema del circuito en paralelo disminuye al incorporar receptores. En el otro tema de la diferencia de caída de tensiones, en el circuito en serie es que cada receptor tiene la suya que aumenta con su resistencia. La suma de todas las caídas es igual a la tensión de la fuente. En cambio, en el circuito en paralelo es la misma de cada uno de los receptores e igual a la fuente. En la diferencia de la intensidad en el circuito de serie es la misma en todos los receptores e igual a la general del circuito. Cuanto más receptores, menor será la corriente que circule. Mientras en el circuito de paralelo, cada receptor es atravesado por una corriente independiente menor. Cuanto mayor resistencia, la intensidad total es la suma de la intensidad individuales. Será pues mayor cuanto más receptores tenga el circuito. Es decir, que en el circuito de paralelo, la intensidad será la misma aunque coloquemos más de 20 focos o luces LED. Y la corriente que fluiría en el paralelo sería la misma sin cambiar el voltaje. Un circuito mixto es aquel el que se combina las conexiones de serie y en paralelo. No todas las lámparas van a alumbrar igual. Lo que está en serie será la que alumbre más fuerte, porque al llegar la intensidad al circuito en paralelo no dará una intensidad muy fuerte, lo que causará un bajo de color o un bajo de volumen de la intensidad de la luz. La gran ventaja entre el circuito en serie y en paralelo es que en el circuito en serie, si se arruina un componente, deja de funcionar el circuito, lo cual no pasa en el circuito en paralelo. Si un componente se arruina o deja de funcionar, todo el circuito sigue funcionando de una manera muy tranquila. Lo cual eso es la peor desventaja que tiene el circuito en serie en respecto al circuito en paralelo. Bueno, antes de terminar este video, pedirles que se suscriban a mi canal, como también activen esa campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros que vean mis videos, darle ese pulgar arriba si les gustó este nuevo video, compartir este video y los videos anteriores también, se los agradecería muchísimo, y también aquí en pantalla se los dejaré unos videos que se los recomiendo muchísimo y que también son muy buenos, y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.